El verso 3 tiene otra pregunta. ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Verso 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Quiero que vayamos viendo, hermanos, y que vayamos comprendiendo y que el Señor nos vaya revelando. Para mí, en lo personal, no considero, sino que realmente cuando uno viene al Señor, uno tiene que empezar a dejar a moverse por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando uno le sirve al Señor, donde quiera que uno le esté sirviendo, porque no necesariamente estamos hablando de que si tenemos algún privilegio dentro de la congregación, ahí va a ser con mucha mayor razón, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, si nosotros estamos predicando con nuestras acciones que creemos en un Dios todopoderoso, lo correcto sería que siempre estemos y andemos bajo la guianza del Espíritu. Y a mí me gusta toda la palabra del Señor, no me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Pero el libro de Gálatas a mí me da una perspectiva y hace una diferencia exactamente entre lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento, o lo que era concerniente a la ley, y lo que de pronto sucede una vez que se recibe a Cristo. Y Pablo le dice a la iglesia que está en Galacia: oh Gálatas insensatos. En la traducción en lenguaje actual dice: ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. De pronto como que nos muestra un poquito más entendible. Y en realidad yo creo que es más fácil comprender que lo que Pablo está diciendo, como diciendo: ay, estos tontos no entienden. ¿Por qué? Porque les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La Biblia, traducción en lenguaje actual, dice, después de que dice, qué tontos son ustedes, dice, hasta parece que estuvieran embrujados. Fíjese bien, sí, hasta parece que estuvieran embrujados, pero es una traducción un poquito más contemporánea a nuestro tiempo, a nuestra época. Y dice, hasta parece que estuvieran embrujados. Y luego dice, yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Dice que aquí ya vamos comprendiendo más y nos da un poquito más que Pablo le está diciendo, yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. En la Biblia Reina Valera dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y el verso 2, vamos al verso 2. El verso 2 de Gálatas capítulo 3. Y el verso 2 de Gálatas capítulo 3 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice,
solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue para obedecer la ley o para aceptar la buena noticia? Y algo que es especial y precioso es que, por ejemplo, en la Escritura vamos a encontrar pasajes, por ejemplo, en aquella ocasión donde están los discípulos de Juan, y los discípulos de Juan se quedan sorprendidos y hacen preguntas de pronto y se quedan sorprendidas de cómo Jesús convive con los fariseos y los publicanos. Y de pronto, dentro de todo lo que sucede en el contexto de esa porción de la Escritura, los discípulos del Señor le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y hay algo hermoso que el Señor nos muestra a través de su palabra, porque en esa ocasión, todo lo que es el contexto, llega un momento donde el Señor le dice que no se puede poner remiendo nuevo en vestido viejo. Y también le dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Y ojalá que me vaya comprendiendo, porque esto refleja realmente lo que es nuestra vida en el Señor. Hermano, ¿puedo interrumpirlo? Sí, hermano, adelante. Ok, Pablo le está diciendo a los Gálatas que ellos ya no están bajo la ley. En cierta manera. Ok, mi pregunta es esta, hermano. Ya ven que Dios les dio los 10 mandamientos al pueblo hebreo. Ahora, una persona a mí me dijo: no, para que tú seas salvo tienes que permanecer no solamente en la ley, me dijo, sino que tienes que en sí obedecer a Dios y hacer lo que Dios dijo. Por ejemplo, como seguir los mandamientos, si obedecieras. Es porque no se les ha revelado lo que es lo espiritual, hermano. Todo lo que tiene que ver con los mandamientos. Por eso es que el Señor me lleva por el ejemplo donde el Señor Jesús prácticamente dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, ni se puede poner remiendo nuevo en vestidos viejos. ¿Por qué? Porque dice que el parche que se pone en un vestido viejo va a hacer que se estire y en lugar de ayudar se va a hacer peor la cosa. Y cuando se pone vino nuevo en un odre viejo, un odre de pronto es un recipiente de cuero. Normalmente era de cuero, por supuesto. Este recipiente de cuero, cuando se ponía el vino dentro del recipiente, no se ponía el vino, sino se ponía el jugo de la uva para que se fermentaran estos. El proceso de fermentación crea gases. Y al crear gases, si de pronto el recipiente, vamos a ponerlo, Abierto. Cuando se pone el vino nuevo y llega a una cierta capacidad, esto se sella prácticamente. Al sellarse, con el paso de los días, esto va creando que se fermente y crea que se vaya expandiendo. Por eso el odre normalmente en ese tiempo lo hacían de cuero. Entonces esto, conforme va pasando el tiempo y el odre, el vino se va fermentando, llega el momento ya quedó como tiene que estar, pero este ya no es el tamaño original, sino que ahora esto viene y por los gases que crea de la fermentación hace que esto se estire, se expanda, pero ahí se mantiene ya. Entonces esto ya es un cuero, ya se expandió, ya llegó, ya se puso duro, ya no hay más
De tal manera que si cuando sacan el vino y quieren usar de nuevo el mismo odre con vino nuevo, ¿qué es lo que va a pasar? Que al momento de que el vino o el jugo de la uva esté fermentando, se va a crear de nuevo gases, de tal manera que este odre ya no nos va a servir. Este recipiente ya no va a servir. ¿Por qué? Porque ya no tiene la capacidad de poder soportar aquello, al grado que puede quebrarse o puede explotar, como usted dice. Los gases van a hacer que se rompa prácticamente. Y al crearse lo rompe, entonces ya prácticamente el odre ya no. Por eso el Señor dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Hablando del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que pasaba y por qué el Señor Jesús estaba diciendo esto? Estaba diciendo esto porque normalmente, y es lo que pasa, hermano, es el ejemplo que usted me está diciendo del hermanito, del varón que le está diciendo que se tiene. Él tiene este formato de la ley y está queriendo aplicar este formato de la ley en el hombre nuevo o en el hombre viejo. Ojalá que me esté comprendiendo. Para que pueda soportar este formato tiene que ser un hombre nuevo. Por eso somos nuevas criaturas nosotros. Cuando creemos en Cristo Jesús, el Señor nos hace nuevas criaturas. Pero si esto que tiene aquí, que está acá, va a crear algo más y viene y lo pone en un odre viejo, va a llegar el momento donde la persona no va a entender, no va a comprender, le va a costar trabajo porque todavía está en el molde viejo. Por eso el Señor les dice, aunque le está hablando de una manera simbólica, está usando ejemplos del vestido, yo me acuerdo, y hoy ya no es tan común, pero el que haga remiendos, realmente ya no se ve que haga remiendo. Hoy se rompe el pantalón y ya es la moda, así lo dejan, ¿verdad? Entonces, pero yo me acuerdo de mi abuelita. Y mi abuelita, una mujer del campo, pero de pronto vivía en un cerro, y ella decía, siempre traigo mis anaguas, porque así se referían al vestido, a la falda, a la manera del vestimenta. Y yo me acuerdo que de pronto por ahí, como en el lugar donde vivíamos había rosales y tenía su jardín en su casita por ahí, iba y andaba, pero de pronto por ahí se le quedaba la falda, ¿verdad? Se atoraba, y cuando le jalaba, si es un vestido nuevo difícilmente le va a marcar, pero no se rompe, pero si es un vestido viejo se desgarra. Y mi abuelita siempre, yo veía con su falda pues parchada, y siempre normalmente veía que las parches que ponía sí eran parches pues de otra ropa usada, viejita también. Pero cuando veía que de pronto le ponía un parche de algo, una ropa más nueva a esa, o de una tela más nueva, se notaban las costuras que se jalaban y podía usted ver realmente aquello. Y lo que Dios está hablándonos, y el libro de Gálatas es un buen ejemplo de parte del Señor para que nosotros podamos comprender lo que es andar en el Espíritu y andar en lo que es en la ley. Y todo lo que tiene que ver con la ley es lo que el Señor dice. No puedes poner vino nuevo en odres viejos. Cuando está hablando del odre viejo, está hablando de la ley. Dice, esto no lo puedes poner aquí porque no va a soportar. Pero si tú tienes un odre nuevo, esto lo vas a poner en este odre nuevo, de tal manera que lo va a poder soportar. Por eso es que nosotros, y Gálatas nos está diciendo, por ejemplo, el encabezado de su Biblia en el capítulo 3 dice, el Espíritu se recibe por la fe. ¿Ok? Y en la Biblia de la traducción en lenguaje actual dice, obedecer la ley o confiar en Jesucristo. Está hablando de los dos, la ley y de la fe. Ahora, para que nosotros, es más, se puso bonita la cosa, vamos al libro de Juan capítulo 3.
Libro de Juan capítulo 3, vamos a leer el verso 1 al verso 5. Y en el libro de Juan capítulo 3, verso 1, encontramos ahí en el libro de Juan a Nicodemos. Juan capítulo 3, verso 1, que es un buen ejemplo de lo que es la ley y de lo que es el espíritu, pero de lo que es un odre viejo. ¿Ya lo tenemos? Amén. Veamos a Nicodemo. Haga de cuenta que... Déjeme traer algo para borrar. Vaya, no encontré nada. Fue en Juan capítulo 3, verso 1. Bueno, ahí me van a entender. Haga de cuenta, este es el nuevo hombre. Ahí para que me... Nuevo hombre, una N, una H. Este es el viejo hombre. Vamos a suponer que este de aquí afuera, lo que está externamente, es Nicodemo. Ahí me perdona por mi letra, ¿ok? Sabe que a mí me gusta mucho enseñar así. Me encanta. ¿Sí me comprende esto? Lo de afuera es Nicodemo. Ya dio lo que tenía que dar el odre. Ya no hay manera de que le ponga más jugo de uva, porque si le pone ahí, se rompe, ya no aguanta. Vea y leamos Juan capítulo 3, verso 1. Y dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fíjese bien, dice, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Mire, viene Nicodemo al Señor Jesús y le está diciendo: Rabí, maestro. Y lo que está haciendo es que él está queriendo agarrar a Jesús y meterlo dentro del odre que él tiene. Es la ley. ¿Qué es la ley? Eso, ya nos vamos entendiendo. ¿Qué es la ley? Dentro de este odre, su mente le da vueltas. Después, es que es de Dios. Es de Dios porque hay sanidades, hay milagros, hay señales. Y esto no lo puede hacer, pero yo estoy viendo a un hombre. Porque él está todavía no con el nuevo hombre. Ahí es donde me aparece el nuevo hombre. Él está viendo al Señor Jesús todavía bajo la ley, bajo el odre viejo. Y este ya no se puede expandir, ya no le puede meter nada, jugo nuevo, porque revienta. Y él viene al Señor Jesús y dice: no sabemos, no, es que te tiene que ser de Dios. Sabemos que viene de Dios porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está. O sea, le está diciendo: tú estás haciendo cosas que nada más Dios las puede hacer, pero tú eres un hombre. Y como que eso no lo podía entender. Ya dio el tope. Estaba a punto de explotar, vamos a ponerlo de esa manera. Estaba a punto de tirar la toalla, vámonos. Ya no, por decirlo así. Y vean lo que sigue diciendo la palabra del Señor. El verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Mire, ¿qué le está diciendo al Señor? Le está diciendo: tienes que quitar todo esto, mira, este molde viejo. Tienes que quitar este molde viejo y tienes que ¿qué? Nacer de nuevo, ser un odre nuevo. En este odre
va a poder recibir todo. Pero si está en este otro odre, ya no aguanta más. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva criatura. Para que puedas entender, para que puedas comprender. Para que te caiga el 20 y entiendas que yo soy Dios. Porque lo que estaba aquí en juicio es que él de pronto no lo podían, y todavía hasta el día de hoy, no solamente él, sino muchos. La organización de los testigos de Jehová no les entra esto para nada porque se mantienen en un molde viejo. Pero necesitan nacer de nuevo para que aquello el Señor lo pueda depositar en ese odre nuevo. Y el Señor le dice, mire, es algo bonito, es algo precioso, porque en el verso 3, y póngame atención, vea la diferencia del verso 3 y del verso 5. Vamos a seguir leyendo una vez más el verso 3. Y quiero que me diga cuál es la diferencia del verso 3 y el verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ya estaba a punto de explotar. Estaba en el odre viejo. Dice, estaba viendo no espiritualmente, estaba viendo las cosas humanamente. O sea, es imposible. ¿Cómo puede un hombre ya como yo, este viejo ya, entrado años? Dice, ¿cómo voy acaso tengo que meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Es lo que está diciendo, porque él está en un molde viejo, está en un odre viejo. Y el Señor le está diciendo, necesitas, no nadie más, tú necesitas nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y mire, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿En qué odre está ahí Nicodemo? ¿En qué odre está? Está en el viejo. En el viejo que tiene que ver con la ley. Ahí está. Ya no hay más, ya no se puede estirar más este odre. Ya dio lo que tenía que dar. Ya por más que hagan, no le entra nada. Ya no, cualquier cosa nueva que venga, no la puede percibir. Porque está en un molde viejo, está en un odre viejo. Pero el Señor Jesús le está diciendo, necesitas, y esto es algo precioso, de cierto te digo, le está diciendo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué le está diciendo? Necesitas nacer de nuevo, pero él está viéndolo en el odre viejo que tiene que ver con la ley y la ley tiene que ver con la carne. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya no le da su mente, su intelecto, su coeficiente, su materia gris, ya no. Llegó al tope, ya no, esto. Pero miren lo que sigue diciendo el Señor Jesús. Vamos al verso 5. El Señor Jesús le pregunta, Nicodemo le pregunta y el Señor Jesús le responde. Verso 5, y aquí quiero que me vaya viendo y me diga cuál es la diferencia entre el verso 3 y el verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, ¿qué dice el verso 6? Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del espíritu es. Una vez más, hermano, lo quiero interrumpir. Amén, hermano. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, Porque claro. cuando dice aquí el que no naciere del agua, ¿qué quiere decir aquello? Bueno, ya están viendo y están notando la diferencia entre el verso 3 y el verso 5. Vea lo que dice
El verso 3 dice que el que no naciere de nuevo no puede ver. Es como cuando nosotros cruzamos la frontera. A veces que venimos y vemos la malla, hay mucha gente viéndola y puede ver lo que hay de aquel lado. Pero acá dice el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu. Yo sé que aquí hay muchas enseñanzas, no me voy a meter mucho en esto porque es un tema doctrinal un poquito más profundo que tendría Juan capítulo 3, verso 6 y verso 5, del 1 al 6. Y tendría que detenerme un poquito más porque es un poquito más amplio esto, hermano. Pero así a grandes rasgos, cuando está hablando del agua, está hablando de la palabra del Señor. Porque muchos dicen que es el bautismo en agua, ¿ok? Pero está hablando de la palabra del Señor. Porque imagínense en este momento, ¿qué es lo que está viniendo Nicodemo al Señor? Y el Señor le está diciendo lo que tiene, le está diciendo la palabra, pero esa palabra no la puede digerir porque está en el odre viejo. Pero si recibe la palabra, nace de nuevo, esa palabra va a ser algo especial. Y la palabra limpia, la palabra transforma, la palabra cambia. La palabra es un agua que viene y nos limpia, nos purifica. Entonces, por eso digo que es un tema profundo. No me voy a detener mucho porque ya eso es un tema doctrinal de otra área. Pero así a grandes rasgos. Ahora, el que no naciere de nuevo, ya en el verso 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué le está diciendo? Necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Necesitas permitirle al Señor hacer ese cambio para que cuando el Señor ponga esa agua que transforma, esa agua que limpia dentro, esa agua que viene a este odre nuevo, este odre, cuando llega la palabra y empieza a limpiar todo lo que está acá adentro, de pronto esto se va a poder expandir y va a tener una mayor capacidad de discernimiento de la palabra del Señor. Ojalá que me vayan comprendiendo. Ahora, ahí mismo vamos por favor al verso 12 y al verso 13 para que vean un ejemplo de lo que el Señor está diciendo. Y me gusta mucho siempre poner esta porción de la escritura porque como que ilustra todo lo que estamos leyendo. En Juan capítulo 3, verso 12 y verso 13, ¿cómo dice? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis os dijere las celestiales? Fíjense bien, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si les digo qué? Las cosas celestiales. Las cosas celestiales, las cosas espirituales. Le está hablando que primero le está diciendo estás en el odre viejo. Y de pronto no es que diga odre, pero le estoy hablando de lo que realmente es uno delante del Señor. Es un recipiente. Somos una esponja que absorbemos la presencia del Señor o que el Señor deposita en nosotros. Pero si nosotros nos mantenemos con una idea humana terrenal en un odre viejo, que la ley tiene que ver con la carne, pues prácticamente ya no nos vamos a tener la capacidad de discernimiento de comprender, nos vamos a encerrar, nos vamos a enfrascar y nos vamos a aferrar y esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, y gánele al PRI. No le va a ganar nunca y se va a entrar usted en discusiones que nunca le va a ganar a un hermano porque nunca lo va a sacar de ahí porque no tiene un recipiente o aunque tenga un recipiente nuevo ya se amoldó, ya dio lo que tenía que, necesita todavía seguirse renovando en el espíritu. Ahora, mire, lea el verso 13 de Juan capítulo 3. Y ahí verso 13, y ahí le está diciendo el Señor algo espiritual con algo terrenal. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No, el verso 13.
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok, fíjese bien lo que le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. Nadie subió al cielo. Leamos una vez más. Sino el que descendió del cielo. Yo pregunto, ¿a quién se está refiriendo? Está refiriéndose al Señor Jesús. Pero físicamente el Señor Jesús, ¿dónde está? ¿No está platicando con Nicodemo? Pero dice que está en el cielo. Esto es lo que ya, si estuviera en este molde, y muchos estaban en ese molde, ¿por qué? Porque querían asesinar, explotaron, tramaron cómo asesinar a Jesús. Es más, vamos por más adelantito ahí en Juan, por favor. El capítulo 11, si mi memoria no me... Juan capítulo 11, por favor. Hermano, el hombre más sabio de la tierra. Juan capítulo 11. ¿Ya lo tiene? Mire, vamos a gozarnos en el verso 45. Veamos cómo el concilio, cómo los ancianos, cómo los sacerdotes se explotaron. ¿Ya lo tiene? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Oiga, mire bien, y vamos a ir leyendo poco a poquito y veamos estos dos moldes. Hay unos que creyeron, el Señor los mete a este molde. Pero ¿qué pasa cuando de pronto ya le está metiendo más a este odre viejo? Se va a quebrar, se va a romper, va a explotar. Como cuando uno le llenan la cabeza de piedritas y llega el momento donde ya no aguantó más y explotó. Y por más que se venía aguantando, no quería usted sacar el hombre o el monstruo que traía adentro uno, porque uno a veces trae un monstruo acá adentro. Y explota y empieza a decir y a hablar y a mal. Aunque ya no, los cristianos ya no dicen malas palabras, pero eso no quiere decir que no ofendamos. Eso no quiere decir que no reaccionemos porque explotamos. Y cuando explotamos es que ya no soportamos más necesitamos que el Señor nos renueve el odre. Perdón, hermano. Mire, vamos a seguir adelante. Verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María. Ahora, entiendan el trasfondo, está hablando de la resurrección de Lázaro. Un milagro. Un milagro de los cuales Nicodemo vino y le dijo al Señor a escondidas de noche: sabemos que viene de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie. O sea, es el único que puede hacer eso es Dios. Pero ¿cómo es que está sucediendo si tú eres un hombre? Está en un odre viejo. Ahora, el verso 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Haga de cuenta que esto lo están viendo los judíos y esto está recibiendo en su odre viejo. Ahora, verso 46. Pero algunos de ellos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Verso 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjese bien, ellos estaban en el molde viejo.
¿Se acuerda que en Mateo capítulo 24, verso 1, Jesús sale del templo, se acercan los discípulos, le enseñan los edificios del templo? ¿Y qué les dice el Señor cuando le enseña? Dice, ¿veis todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Le está hablando que va a tirar todo lo que tiene que ver con el molde viejo, con el odre viejo, y les está hablando de hacer un odre nuevo, que es el andar en el Espíritu, el nacer en el Espíritu. Y cuando nosotros nacemos o somos nuevas criaturas, nacemos espiritualmente. Y deberíamos, porque el container, el odre en el cual estamos es en Cristo. Y deberíamos soportar vituperios, calumnias, todo lo que nos hace. Y no decir nada. El hermano Jimmy un día vio que alguien me hizo algo, pero nunca vio que yo dijera nada. Pero se fijó y me dijo un día, hermano, ¿esto está bien? Dije, no está bien, pero ojalá que me entienda que estamos en un molde que aguanta todo, que no importa lo que nos hagan, porque es la vida espiritual. Es el odre nuevo, es el nuevo nacimiento que estamos y nacimos del Espíritu, y el container donde estamos es espiritual, de tal manera que ese no se va a romper nunca, le hagan lo que le hagan. Y aquí vemos, no, ¿sí me está comprendiendo? Yo a veces pienso que no, nomás yo me entiendo, digo yo. Le digan lo que le digan, no. Pero hay veces que Hermano, yo a veces exploto, francamente. no es fácil, no es fácil. Pues es que está dejando todo en el Señor, se metió al molde. Amén, hermano. ¿Cuál es la clave en el sentido? Si nosotros estamos en el espíritu, estamos en el mundo y viene el problema, ¿cuál es el punto ahí? ¿Qué debemos hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, dejar que el Señor haga su voluntad en nosotros. Para mí no es fácil. No, nadie ha dicho. No, yo simplemente como que yo me dejo a veces. No, pero lo alcanza a comprender y muchos no lo alcanzan a comprender. A veces me doy cuenta ya cuando pasó. Pero reacciona. La volví a regar. Haga de cuenta que en ese momento explotó usted. Explotó y golpeó la pared. Pero como están en espíritu, se hizo. Pero oiga, mire, es que está. Ay, Señor, es que es algo precioso. Vea el odre en el cual estamos. Vaya, por favor, a Hebreos. Ustedes me hacen que venga la palabra. Vaya a Hebreos capítulo 9, verso 11. ¿Mande? No veo nada de malo. Hebreos capítulo 11, para que veamos el molde. ¿Ya dijo la cita de nadie pone vino nuevo? Sí. No, la mencioné, pero no la dije. Ok. Hebreos capítulo 9, verso 11, por favor. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. 9:11. Hebreos capítulo 9, verso 11. Estando ya presente Cristo, Somos sacerdotes de los bienes venideros por el más. el más amplio y más perfecto tabernáculo, Ahí está. no hecho de manos, es decir, No de esta creación. El más amplio. ¿Qué es el más amplio? Más grande. El más grande. No hecho de manos. Quiere decir que de pronto explotamos, pero mientras estamos en Cristo, está el perdón del Señor. Y reaccionamos y rectificamos aquello ya en el Señor. Y haga de cuenta que explotó ahí, porque explotó. Y explotó. Y debería esa explosión afectar, y afecta, pero afecta la pared del odre donde estamos, que hace que se estire,
no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero haga de cuenta que este es el odre nuevo y viene y aquí está y explota, pum, pum. Y haga de cuenta que esto viene y como es un odre nuevo, viene y se hace así, mira. ¿Cómo se amplía? Se amplía, pero está en Cristo. Explotó y soltó un golpe, porque hay veces que hay hermanos que sueltan golpes. Pero algún hermano vino un día, un hermanito dice, mano, dice, ¡ah! Manito, así ya se te cuando lo explota. Y venía enojado con, no, gracias a Dios, no llegamos a ese punto, ¿eh? pero llegó el hermano molesto con él mismo y llegó pidiéndole perdón a Dios. Y abrió su corazón conmigo, me dijo, hermano, se me atravesó uno por ahí. Me pegó en el carro y me bajé bien enojado. Y me agarré a golpes con él. Ahora, en la iglesia se da, hermanos. En la iglesia, yo le digo que se da porque el pastor me manda a El Salvador a ver una situación que estaba pasando. Y hay un hermanito que estaba ahí. Y de pronto oigo una trifulca. Yo estaba ya, ese día ni prediqué ese día. Le pedí a alguien que predicara por el asunto que estaba pasando ahí. El santuario acá y los hermanos allá con un relajo. Y me llamó la atención y cuando voy casi traen a golpes a un hermano. Y hermanas con un hermano. Es algo tremendo. Y voy y los detengo. ¿Qué pasa? Me siento con ellos. Y gracias a Dios porque tengo un poquito de libertad en la palabra. Y Dios nos guía por ahí. Buscamos tratar de encontrarle una solución a aquella situación. Y todo venía por un edificio. Entonces, y al hermano pastor le han hecho muchas cosas. ¿Cómo es posible que un día alguna hermanita venga que le diga, ay hermano, que Dios me lo bendiga mucho? ¿Cómo lo usa el Señor? Pero pronto hubo algo que no estuvo de acuerdo, especialmente en El Salvador lo vi porque había una disputa por el edificio. Y el pastor no es de los que andan peleando edificios, que se queden. Pero al grado de decirle adúltero, de decirle un montón de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya definitivamente se explotó, pero cuando esto se conserva ahí, se salen más todavía y salen fuera. Porque hasta este día, cuando uno da un golpe de eso, pero está en el Espíritu, el mismo Espíritu del Señor nos va a redarguir. Nos va a hacer comprender, nos va a hacer que corrijamos aquello. Pero cuando de pronto no sucede esto, es porque estamos en el odre viejo y nos salimos y ahí no se puede hacer nada. Pero mientras estamos en el Espíritu y sentimos en el Señor que la regamos y le pedimos perdón al Señor, corregimos aquello, procurar no volverlo a hacer, porque no es correcto que lo volvamos a hacer, porque tiene que ir uno aprendiendo de sus experiencias, de lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Y por ejemplo, leíamos aquí, los traje Hebreos capítulo 9, verso 11, para que nos demos cuenta de lo que en realidad es el odre del Señor, lo que es estar en el Señor, lo que es la nueva criatura en el Espíritu. Si estamos en Cristo, Cristo es nuestro molde, Cristo es nuestro odre. Ahí estamos en Cristo. Y no debemos, aunque en veces nos dé por jalar, hay una pared que no nos deja ir más para allá. No quiere decir que no tengamos dentro de nosotros esos sentires. El problema es que cuando vienen esos sentires, si estamos en el Espíritu, el odre se va a estirar, pero no nos va a dejar salir de ahí. Pero cuando estamos en el odre viejo y viene eso, se va a estirar, pero ya se rompió y no se puede hacer nada. Se rompió. Por eso hay muchos hombres y mujeres que no tienen temor a Dios,
viviendo por años con rencores, con odios, amargados. Dicen por ahí, viejos amargados, ¿verdad? Pero porque no están en el odre nuevo, porque no han nacido de nuevo. Y precisamente el libro de Gálatas, cuando estamos leyendo lo que estamos leyendo, está hablando de precisamente de que nosotros seamos esas nuevas criaturas. Y mire qué hermoso, qué precioso, porque regresando a lo que leíamos en Juan capítulo 3 y el verso 13, donde el Señor le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le está diciendo, ¿dónde está Jesús? Está en el cielo, porque Jesús es el mismo Dios manifestado en carne y Él está en todas partes al mismo tiempo. Pero eso a Nicodemo no es difícil de comprender, pero le está diciendo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas, para poder comprender, necesitas nacer de nuevo. Ahora, leíamos lo que sucedió y les ponía un ejemplo del molde del odre viejo en Juan capítulo 11, del verso 45 al verso 46. Y vemos que es ahí donde nos fuimos, de ahí me llevó el Señor a Hebreos capítulo 11 para que pudiéramos ver los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los del concilio. Y fíjese bien que Nicodemo era uno de los principales, que quiero pensar, aunque no lo dice la palabra, siendo uno de los principales, yo creo que era parte de este consejo. Era parte del concilio. Y cuando leemos en el verso 46 y el verso 47, pero algunos de ellos, ahora sí regresamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 45, 46, 47, dice el verso 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y mire dónde estaba, y para que se dé cuenta que estaban en el molde viejo, en el odre viejo, está hablando del lugar santo, que está hablando del templo de Salomón que estaba ahí, que estaban terminando de parar. Y dice, si dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Cuando estamos hablando, y quiero que me hagan cuenta porque todo lo que sucede con el pueblo de Israel sucede no en el odre nuevo, todo sucede en el odre viejo que tiene que ver con la ley. Y no pudieron soportar más todo lo que estaba aconteciendo, al grado que esto se rompió. Se rompió el odre viejo. ¿Y cómo es que se rompió el odre viejo? Viniendo a su corazón el tramar asesinar a Jesús. Ya no lo soportaron. Mas sin embargo era necesario para que pudiera uno recibir a Cristo. Era el plan de Dios. Amén. Para que pudiéramos recibir al Señor y que el Señor naciera en nosotros y naciera en nosotros el nuevo hombre que es Cristo. Y tener un
odre nuevo, ser una nueva criatura. Y esta nueva criatura no tiene que ir conforme a los rudimentos de la carne, sino tiene que ir conforme a lo espiritual. Amén. Y conforme a lo espiritual, mire qué tremendo que el Señor Jesús dice que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Ese es el molde nuevo, ese es el odre viejo. Digo, el odre nuevo, el que aguanta, el que soporta. No es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y la manera de pronto de poder nosotros ver la mano de Dios es viniendo a los pies del Señor, dejándole, en estos días le he estado predicando dejándole toda nuestra ansiedad dejándole todo aquello que sentimos en el Señor. Y como el Señor es un odre nuevo, aguanta todo. Y al aguantar todo, ahí nos lleva. Y nos va dirigiendo siempre bajo el Espíritu. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Es hermosa, es maravillosa. Entonces, no es fácil. Porque si fuera fácil, muchos batallamos. Todos batallamos. Yo no creo que no haya nadie que no batalle. Amén. Todos batallamos. Todos estamos faltos. Todos somos imperfectos en nosotros. Pero en Cristo somos perfectos. Porque lo que ve el Señor no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Ve el odre nuevo. Y eso es algo hermoso. La pregunta que me hacía el hermano, que de ahí vino toda esta explicación prácticamente, ¿verdad? Que no es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. Lo bueno es que tengamos una buena comunicación con el Señor y todas nuestras frustraciones, todo aquello que viene, venir y platicárselo con el Señor y descargar todo aquello en el Señor, para que estando en el Señor, usted se desahoga, usted le grita al Señor, deja todo ahí. Y de pronto se levanta tranquilo. Manito, una pregunta. ¿Caifás era uno de los que le hacían la guerra al Señor? Es que todo era el plan de Dios, porque por ejemplo lo que estamos leyendo aquí, había profetizado un año anterior, pero estaba dentro del plan que de pronto este odre viejo que tiene que ver con la ley, el viejo hombre, esto que dice BH, es viejo hombre, lo que yo les puse aquí. Y pusimos a Nicodemo, que tiene que ver con la ley, y de ahí nos fuimos a Juan capítulo 11, verso 45 hacia adelante, para que veamos a grandes rasgos. ¿Y dónde estaba puesta su mirada de todos los fariseos, el sacerdote, los ancianos, el concilio? Estaban puestos en las cosas materiales, en las cosas humanas. Se preocupaban por el templo. Mire, esto viene sucediendo. Vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 6, verso 13 o verso 18. En uno de esos dos versículos, 13 o 18, pero léame el 13 para más o menos darme una idea. Ok, ahí está. Verso 13 dice, pusieron testigos falsos. Vean el molde viejo, vean el odre viejo, porque ahí está el concilio de nuevo, ahí están los que gobernaban a Israel, los que decían la palabra del Señor es así, así se interpreta. Y dice que ellos pusieron testigos falsos. ¿Qué más? Que decían, este hombre no cesa refiriéndose a Esteban. No cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Oiga, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, refiriéndose al templo, y contra la ley, refiriéndose a la palabra de Dios. Pero Esteban ya era al grado que soportó todo.
que cuando lo estaban apedreando, volteó los ojos a los cielos y dijo, veo los cielos abiertos. Dice, todavía, en lugar de que se calmaran, les dio más coraje. Y arreciaron las pedradas. Y murió. Todavía dijo, no tomes en cuenta este pecado. ¿Se da cuenta lo que es andar en el nuevo hombre? Y todo viene por estar en un odre viejo que tenía que ver con, y cuando digo que tenía que ver con la carne, Hebreos capítulo 9 y el verso 10. Vaya por favor ahí. Hebreos capítulo 9 verso 10 y aquí terminamos porque ya no había visto el reloj, ya se nos fue la hora. Hebreos capítulo 9 verso 10. Ya que consiste en comidas, bebidas, diversas obligaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y luego viene el verso 10 y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta. está hablando de la nueva criatura, está hablando del nuevo hombre que somos, en el cual mora Cristo y nosotros estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, nos debemos ver. Y todo aquello, por eso es que aquellos hombres, cuando Esteban dice, veo los cielos abiertos, eso es como que les entró más coraje. Ah, sí, ve los ojos, ándale pues, para que lo veas mejor. Te vamos a mandar directo hasta allá. Pero no blasfemó. Le digo, Señor, no le tomes en cuenta esto. Y el Señor se lo llevó a su presencia. Porque estaba en el nuevo hombre, en el nuevo odre. Había puesto el Señor vino nuevo en un odre nuevo. No lo puso en un odre viejo. Muchos ahí no alcanzaron a comprender y explotaban en ira, en coraje, en todo aquello. Y el libro de Gálatas precisamente nos muestra la diferencia entre lo que es la ley, aunque fuimos por diferentes partes de la palabra, pero podemos notar qué es la diferencia entre la ley y lo que es la vida espiritual. Hermanos, nos vamos a detener aquí.